Nuevos enfoques. El auge del mestizaje religioso. Quizá la particularidad más destacada en la actualidad sea que la globalización conlleva unas posibilidades multiplicadas de mestizaje, de combinación de elementos muy variados que además, como resultado de la reivindicación de lo diferente, lo nuevo, pero también lo no occidental que es característico de los pensamientos postcoloniales, se abre a una multiplicidad mayor de influencias posibles, que se potencian en el caso español por la historia y la variedad de la población, tanto turística como de inmigrantes, susceptible de aportar elementos a la mezcla. Ha aumentado en los últimos años la presencia de especialistas que se denominan chamanes, al calor del prestigio del término. Lo que proponen se nombra por parte de los analistas como neochamanismo, es decir, la aplicación de los modelos religiosos chamánicos fuera de los grupos étnicos en los que conforman cosmovisiones. Provienen de la selva amazónica, o de México principalmente, y han comenzado a formar españoles como especialistas en sus técnicas espirituales, que tienen a la sanación como punto focal por medio del uso de la farmacopea natural, en ocasiones incluyendo las experiencias psicodélicas como elemento central de un modelo de entender la salud como una acción con imaginarias connotaciones de carácter sobrenatural. Han desarrollado ceremonias en diversos puntos del país y hay que tener en cuenta la importancia en estas prácticas de los lugares agrestes, donde la fuerza de la naturaleza resulta evidente. Aquí vemos un cartel en el que se anuncia una ceremonia chamánica amazónica. El uso de sustancias psicodélicas es también clave, por ejemplo, en los grupos que centran en el consumo de la ayahuasca, a la que dan un valor de medicamento o de sacramento, su base religiosa, y que en España se han visibilizado jurídicamente al haberse incluido en calidad de grupos religiosos en el registro del Ministerio de Justicia. Son dos grupos, el que se denomina Centro Espírita Beneficente Unió do Vegetal y el que se denomina Iglesia del Santo Daime de España. A veces se reivindica el término brujo entre personajes carismáticos que prometen a quienes los consultan múltiples beneficios y cuya particularidad surge en algunos casos de su africanidad. Los hay en muchas ciudades españolas y europeas, se presentan como videntes, reivindican la categoría de profesores, se hacen conocer por medio de panfletos y anuncios en la prensa y ofrecen además de los servicios habituales de los consultorios ocultistas y de evidencia, la adivinación, las técnicas de counseling basadas en la sensibilidad y en las influencias de las fuerzas sobrenaturales, la mediumnidad, ofrecen también el plus de capacidad para enfrentar la acción de brujería. Aquí podemos ver un ejemplo en Santa Cruz de Tenerife de uno de estos profesores, que son muy comunes. En un contexto étnico, este tipo de perfil correspondería a un especialista religioso. En el contexto español, donde ha terminado trayendo el vaivén de las olas a estos hijos de Mami Wata, se diluye el significado religioso en pro de resaltar las implicaciones económicas de los servicios que ofrecen, que, además, algunos o muchos pueden estimar incompatibles con una verdadera propuesta religiosa, y someterlos al estigma que también se lanza hacia tantas otras sendas de este tipo en las que lo espiritual y lo material se entremezclan, pero que resultan bien sustanciales con lo religioso desde una época muy antigua. En este punto conviene tener en cuenta que la historia española pesa a la hora de sospechar sobre los grupos o servicios de índole religioso que incluyan algún tipo de contrapartida económica. Partimos de un contexto de religión oficial, en el que el Estado pagaba a los ministros de culto, a los sacerdotes católicos, por sus servicios, que los trataba como burócratas o funcionarios, con anterioridad incluso eran poderosos señores a los que se tenía que pagar el diezmo. Si bien el contexto de imbricación religión-Estado cambió con la Constitución de 1978, las implicaciones económicas no siguieron la misma senda. En el imaginario colectivo español no se suele estimar correcto pagar por un servicio religioso una cantidad determinada, que no sea la voluntad a modo de limosna, algo más cerca del montante de una propina que de un soborno. Esta sensibilidad choca con lo habitual en otros contextos sin una burocratización económica de la religión oficial, y donde resulta perfectamente aceptable tasar el valor de un servicio religioso, diezmar o dar una cantidad determinada de la riqueza al grupo religioso con el que se identifique el fiel.
Algunas de las propuestas religiosas que vemos surgen en estos ámbitos, en particular las que provienen de Estados Unidos o se han redefinido allí, y resulta natural en su dinámica de trabajo cobrar por un servicio, por una enseñanza, por un curso, y transformar los que podríamos enjuiciar como lugares de culto en comercios, centros de ofertas múltiples, academias, casi diríamos que hipermercados con su línea de cajas a la salida, y se encuentran con los mismos problemas que cualquier comercio a la hora de necesitar personal para servir a la clientela, aunque resulte curioso el modo de solicitarlo que nos chocaría si lo encontrásemos en cualquier lugar de culto más habitual. Aquí lo vemos, se busca santero. Pero hay que tener en cuenta, como ocurre también con los demás productos de consumo, que este tipo de propuestas se caracteriza por la volatilidad. Satisfacen el deseo de cambio, de novedades, que es tan definitorio de la sociedad de la moda y de la información, por medio de producir ofertas siempre nuevas, en una búsqueda permanente del método definitivo que resuelva las necesidades espirituales y que ilustra un modelo de pensar que navega en una suerte de milenarismo, de apocalipticismo, que espera una transformación global que se conquistará en el momento en el que el peso de los individuos implicados en la transformación espiritual sea suficiente para decantar la balanza en su favor. Se trata de planteamientos, además, característicos del pensamiento que se suele denominar como New Age, nueva era. En estos modelos se estima que la humanidad ha entrado en una nueva etapa, centrada en la espiritualidad y no en la religión institucionalizada, y enfocada en el individuo como motor del cambio global, y en la que cada cual tiene que hallar su propia vía, potenciándose así la multiplicidad de propuestas, la errancia entre ellas y también la insatisfacción y desafección cuando los objetivos no se ven cumplidos. Estas formas de entender la religión o la espiritualidad se alejan bastante de los modelos de carácter burocrático en los que la pertenencia llegaba desde fuera, desde la familia, desde el grupo nacional. Por el contrario, el foco de estas formas religiosas está centrado en el individuo. Se escogen, se eligen. Se trata de un fenómeno característico en general de la modernidad, pero que es aún más evidente en los últimos decenios tras el impacto posmoderno y la globalización que tiende a desmontar pertenencias colectivas y piensa el mundo en clave de lo individual. Lleva a que aumenten las combinatorias posibles en juego, adaptándose a las variables necesidades de cada vivencia personal, anímica, vital, relacional, etc. Y deriva, además, hacia el contexto actual que significa al individuo en tanto que consumidor, en este caso de servicios de carácter simbólico, que pueden entenderse como religiosos o como espirituales. Las propuestas compiten en un campo religioso globalizado, los individuos escogen, como de una carta, lo que mejor les cuadra, y también cambian. Las identidades religiosas y los roles en tanto que creyentes, por tanto, pierden solidez, y por su parte algunas propuestas, en aras de una mayor eficacia simbólica, entremezclan múltiples elementos tomados de diversos orígenes, y su éxito puede provenir justamente de la capacidad, por ejemplo, de combinar técnicas de visualización oriental con elementos de la tradición judeocristiana, como los ángeles, y trabajos energéticos de carácter neochamánico en los que la sanación además se convierte en una pieza clave. Este es quizá otro de los elementos definitorios de las nuevas formas religiosas que intentamos detectar, el papel otorgado al hecho de curar que se asocia en muchos casos a una transformación interior. Se recurre a técnicas y propuestas tomadas de múltiples orígenes, desde el curanderismo popular a las técnicas de componente étnico y donde las influencias de los modelos de origen oriental de entender el equilibrio interior que conlleva la sanación y blinda la salud tienen un peso fundamental. La enfermedad se figura, entendida también como un malestar consigo mismo, como un proceso holístico, es decir, que no puede separarse en parcialidades. El malestar en una parte no puede curarse solo con la acción sobre esa parte. Y la sanación se piensa como una acción espiritual que impregna al cuerpo y donde resulta clave lo psicosomático, pero en ocasiones también lo extrasomático, lo transpersonal, lo que entronca con modelos de entender el ser humano característicos de muchas religiones, pero también con los planteamientos de pensadores de la nueva era y con las especulaciones de los métodos psicológicos alternativos. Dándole la vuelta al argumento, nos encontramos con que lo espiritual, imaginario, por tanto, termina concentrándose, materializándose en el cuerpo, que se convierte en el componente clave desde el que entender el mundo.
Se produce una corporalización de las propuestas religiosas que además coincide con y redunda en la valoración en la sociedad actual de la fisicidad, de la sexualidad, de la corporalidad, entendida como un continuum en el que lo sensorial y lo mental se entretejen. No es de extrañar que resulten característicos los valores de la autoayuda y del autoconocimiento y que muchos de los contenidos de estas propuestas aparezcan bajo la rúbrica de técnicas corporales que en determinado momento pueden conllevar la asunción de presupuestos que denominaríamos de carácter religioso, parecidos a los vehiculados por las religiones desde épocas muy antiguas. Así, el entrenamiento en técnicas corporales de origen indio, como el yoga en sus variedades menos gimnásticas, chino como el tai chi, el qigong o similares, o japonés como el reiki, pueden terminar conllevando la aceptación de algún modelo de entender el mundo, significado e interiorizado a través del cuerpo, de inspiración hinduista, budista o taoísta, sin por ello que la identidad religiosa tome ese carácter fuerte que se plasmaría en una práctica continuada de tipo religioso. Los lugares donde llevar a cabo estas actividades se alejan aún más de los característicos lugares de culto para parecerse casi a esos lugares tan habituales en nuestra modernidad urbanita que son los gimnasios o los centros de cuidado del cuerpo, aunque el elemento de la meditación o las técnicas de autoconocimiento sean la clave de lo que se ofrece, como podemos ver en este ejemplo. Y aparecen también múltiples otras propuestas enfocadas en la corporalidad. Se pueden citar, entre las que tienen en España colectivos activos de seguidores, los grupos de Body Harmony, donde se apuesta por una transformación desde el cuerpo que se figura como un despertar, de constelaciones familiares, donde la sanación espiritual es la clave, de técnicas basadas en la respiración y en la renovación, de técnicas alternativas de todo tipo, incluidas las de carácter psicológico, centradas en la autoayuda, etc. En este contexto misceláneo que intentamos reconocer, las pertenencias pueden no solo resultar difusas, sino también transhumantes, y las historias vitales de algunas de las personas implicadas en este tipo de contextos de creencias ilustran el paso por una multiplicidad de grupos y colectivos. Perfiles de buscadores espirituales que se visibilizan como consumidores de religiones y productos simbólicos, que aparecen como acabados ejemplos de los nuevos ciudadanos de la aldea global convertida en un gran centro comercial en el que lo religioso espiritual es una oferta más de la gama de bienes materiales e inmateriales susceptibles de ser consumidos, tanto in situ como en cualquier lugar del mundo, gracias al recurso al turismo religioso para el que España está también ubicada y preparada.